Y surgen los primeros concilios. Los primeros concilios surgen de la realidad, cuando de pronto hay ciertas dificultades, sobre todo porque se comienzan a predicar doctrinas que no son acordes a las enseñanzas de Cristo, o sea, cuando surgen los primeros herejes, por llamarlo de alguna manera. Entonces se reúnen los primeros obispos para decir, bueno, pero ¿esta es realmente la enseñanza de Cristo y del Evangelio o no? Entonces, justamente se reúnen los primeros concilios para dar la doctrina segura. Todos los primeros concilios son trinitarios y cristológicos, porque los primeros concilios justamente vienen a definir la verdad sobre lo que es quién es Dios unitrino, quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre y Dios verdadero, la Virgen Santísima, Madre de Dios, ¿no? Entonces los concilios, los obispos de toda la Iglesia, para declarar la doctrina católica frente a las herejías, ¿no? Estos concilios son los siguientes. Mónica, el primer concilio de Nicea... Año 325 condenó la herejía de Arrio, el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y enseñó que Jesucristo es verdadero Dios de la misma manera que el Padre. Muy bien. El segundo concilio ecuménico es el primero de Constantinopla, del año 381, que enseñó Mónica. Enseñó la divinidad del Espíritu Santo frente al error de Macedonio. Las definiciones de estos dos primeros concilios componen el símbolo niceno-constantinopolitano que se reza en la liturgia. El credo que rezamos en la actualidad, digamos, es el fruto maduro de estos dos primeros concilios, del de Nicea, del 325, y de Constantinopla, del 381. El concilio de Éfeso, del año 431, Mónica... Condenó los errores de Nestorio. Afirmaba que en Cristo había dos personas, una divina y otra humana. Y hay solo una persona, la persona del Verbo, pero sí dos naturalezas, hombre y Dios. Adelante. Y que la Virgen María no podía ser llamada Madre de Dios porque era solamente madre de la persona humana. El concilio enseñó que en Cristo había una sola persona divina y que la Santísima Virgen debía ser llamada Madre de Dios, Theotokos. Exactamente. Muy bien, el concilio de Calcedonia, del año 451, rechazó el error de Eutiques, un error denominado monofisismo, que admitía una sola naturaleza en Cristo. Y hemos dicho, Jesucristo tenía las dos naturalezas, perfecto hombre y Dios verdadero, Dios perfecto, las dos naturalezas. La Iglesia enseñó en este concilio que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, la humana y la divina, ya que es verdadero Dios y verdadero hombre. En la Edad Media, bueno, tristemente el cisma de Oriente comenzó en el siglo IX con Focio, patriarca de Constantinopla, que acusa a Roma de haber corrompido la fe porque enseñaba y rezaba en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre, con el filioque, que en realidad esto es, no era un motivo para que hubiese un cisma, ¿no? Pero, porque eran distintas formas de interpretar la misma realidad. Pero después, con el siglo XI, el patriarca Miguel Celulario renovó estas acusaciones de Focio y fue excomulgado, consumándose así la triste ruptura o cisma. Mónica, por favor. Los que se han separado se llaman ortodoxos. Conservan la fe y celebran válidamente los sacramentos, pero no aceptan la autoridad del Papa sobre la Iglesia Universal. Exactamente. Este cisma continúa siendo como una herida para la Iglesia. En la actualidad se reza y se trabaja por ambas partes, con el aliento del Santo Padre, para restablecer la unidad. Exactamente, eso es muy importante. Históricamente la teología de la Edad Media es muy importante, gran desarrollo, la principal figura es Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XIII, sus principales obras fueron la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. La teología de Santo Tomás de Aquino no ha perdido vigencia, sino todo lo contrario. En este sentido te pediría, Mónica, que leas qué es lo que dijo el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ha reiterado una vez más la recomendación de su estudio. El núcleo de sus enseñanzas tiene valor permanente. Muy bien. Otros grandes teólogos santos de la Edad Media fueron San Bernardo, San Alberto Magno y San Buenaventura. También en la Alta Edad Media surgen las órdenes religiosas, muy importante, florece la vida monástica y religiosa, se difunden los monasterios de benedictinos, que siguen la regla de San Benito. También en el siglo XIII nacen las grandes órdenes religiosas llamadas mendicantes, como los franciscanos
y los dominicos, cuyos fundadores fueron San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, respectivamente. Bueno, sobre las cruzadas, todo un tema, fueron expediciones militares religiosas en las que participó toda la cristiandad como tal y cuyo fin principal era recuperar los santos lugares que estaban bajo el dominio musulmán. Y a este respecto te pediría, Mónica, que leas este comentario que sigue a continuación. Fuera de su contexto histórico, político y social, resulta muy difícil juzgar estos hechos que pueden parecer a primera vista contrarios al mandamiento del amor. Algunos historiadores, con sincero amor a la Iglesia, no han dejado de señalar que, en parte, las cruzadas eran conformes al espíritu evangélico. Otros, en cambio, sin los matices necesarios, suelen presentar las cruzadas fuera de su contexto, viendo en ellas el símbolo de la guerra santa o de la imposición de la fe por medios violentos. Sin dejar de reconocer errores y abusos que pudieran darse, hay que tener en cuenta que muchas críticas suelen instrumentalizar los datos históricos con el fin de atacar a la Iglesia. Muy bien. El que pueda entender, que entiende, y el que quiere profundizar, que aproveche para hacerlo. El cisma occidente, otro hecho doloroso en la historia de la Iglesia. Estamos en el siglo XIV. Los papas comenzaron a residir en el territorio francés de Aviñón del 1306 al 1376, durante 70 años. Gregorio XI, atendiendo a Santa Catalina de Siena, regresa a Roma. A la muerte de Gregorio XI, año 1378, se produjo un cisma en Occidente y esta división, con gran escándalo de las conciencias, duró 40 años. Pero después se volvió a la unidad, aunque persistió un clima que facilitaba la desobediencia al Papa, pues muchos sostuvieron la supremacía de la autoridad del concilio sobre el romano pontífice. Y este error se lo denominó conciliarismo. La Edad Moderna, la evangelización de América y de Asia. Con el descubrimiento de América, año 1492, inicia la evangelización, la Iglesia en este continente. Y en este sentido, Mónica, ¿qué nos dice Juan Pablo II en su discurso del 12 de octubre del año 92? Nos dice, la Iglesia Católica, movida por la fidelidad al Espíritu de Cristo, fue defensora infatigable de los indios, protectora de los valores que había en sus culturas, promotora de humanidad frente a los abusos de los colonizadores, a veces sin escrúpulos. ¿Cuánto tenemos que agradecer a la Iglesia por su evangelización y también a España por su cultura y también porque efectivamente muchos de ellos, españoles, fueron los que nos trajeron la palabra de Dios? Es para agradecer y es para ahora de alguna manera nosotros retribuir esto, porque si se habla de una reevangelización de Europa, en fin, también desde América se puede ayudar mucho a Europa y a América. Bueno, la evangelización fue realizada sobre todo por los misioneros y en particular, o en parte mejor dicho, por los colonizadores, como decíamos recién, que eran artesanos o comerciantes o funcionarios o soldados que estaban también llenos de espíritu apostólico, de espíritu cristiano. Más adelante, estamos hablando del siglo XVI y XVII, misioneros portugueses, italianos y españoles predican el Evangelio en diversos lugares de Asia, en India y en Japón, en la China y en las Islas Filipinas, donde arraigó profundamente la fe, y también se recogieron algunos frutos de la evangelización de los pueblos de las costas africanas. Todo un tema en la historia de la Iglesia fue el protestantismo y como consecuencia ya a posteriori el Concilio de Trento. Esta herejía protestante fue iniciada por Lutero en Alemania y propagado por Calvino y otros denominados reformadores, que terminaron apartándose de la doctrina católica en verdades capitales, como por ejemplo las siguientes. Mónica, te pediría que me leas. Sostienen que la única fuente de la revelación es la Escritura, el principio de la sola Escritura, y no la tradición de la Iglesia. Afirman que la interpretación auténtica de la Biblia no corresponde al magisterio de la Iglesia, sino a la lectura personal, iluminada por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Dicen que la salvación proviene de la sola fe, una fe fiducial o confianza en Dios, no de las buenas obras, ya que la naturaleza humana estaría totalmente corrompida después del pecado original. Niegan el primado del romano pontífice.
en la doctrina sobre el sacerdocio y la Eucaristía como sacrificio, etcétera. O sea que, en fin, estos temas dan para hablarlos con tiempo, con pausa. En fin, les decía que estábamos yendo muy rápidamente por la historia, cabalgando por la historia.